Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Iniciamos ya el segmento de las entrevistas, temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar acerca de las acciones que se buscan para desbaratar estas bandas de traficantes de personas, estos denominados coyotes, que están lucrando con la necesidad de las personas que quieren llegar a Estados Unidos. De eso vamos a hablar, y también del laboratorio que opera en el Aeropuerto Internacional La Aurora para hacer pruebas de COVID-19, que ha provocado tanta polémica por no haber tenido los permisos autorizados de la Cartera de Salud Pública. Pero antes de entrar ya en el primer segmento, saludamos también esta noche a Mariano Rayo, que nos acompaña en el estudio. Mariano, ¿cómo estás? Bien, gracias Mario, gracias por la invitación para acompañarte hoy jueves en un día inusual para mí, en una posición inusual y con temas inusuales. Así que veamos cómo nos va hoy la noche. Pero mucho sobre el tema de salud, ¿no? También lo vamos a ver, claro, ¿verdad? Que sí, en el segundo por lo menos, el hablaremos segundo, bastante. Por supuesto. Bueno, entramos de lleno entonces al primer tema de la noche. Le ponemos en contexto porque el pasado 29 de mayo fueron detenidas 9 personas en la llamada Operación Mérida, y todas estaban sindicadas de pertenecer a bandas de traficantes de personas. Se calcula que cobraban hasta $11,000 por traficar grupos de personas, en su mayoría centroamericanos, pero también gente de República Dominicana, de Cuba y de Sudamérica, que intentaban llegar a los Estados Unidos. El Ministerio Público apeló la resolución del juzgado, que dictó falta de mérito a estas personas, que se les había acusado en un inicio de tráfico de personas. Así que vamos a hablar acerca de estas estructuras criminales que tanto están afectando en el país y que lucran con las personas. Vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y con Carmen Rosa de León Escribano, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES. A ambos, muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Mariano arranca con la entrevista. Bueno, gracias, licenciado Campo. Pues usted nos tendrá que contar qué pasó, por qué el juzgado dejó en libertad a las personas que ustedes habían señalado y que habían capturado dentro de esta Operación Mérida. Por favor. Gracias, Mariano. Efectivamente, en ocasiones existen criterios judiciales adversos. Sin embargo, quiero comentarte que este es un proceso que, según entiendo, se tramita en otra fiscalía del Ministerio Público y no en la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es la que está a mi cargo. Sin embargo, pues existen los medios de impugnación a efecto de poder procurar revertir este tipo de resoluciones judiciales adversas, y estamos convencidos que los fiscales a cargo de la tramitación de este expediente pues habrán hecho uso de los mismos, y seguramente conforme a las constancias de la investigación en su momento se logrará obtener el resultado judicial esperado por la institución. Ahora bien, Carmen Rosa de León Escribano, estas estructuras no son nuevas en el país. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos meses, sobre todo después del año 2020, que inicia todo este tema de la pandemia, en el primer trimestre de este 2021, una gran cantidad de centroamericanos que intentaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para precisamente llegar a Estados Unidos. Pero dentro de estos grupos de personas ya se comienzan a ver cubanos, gente de República Dominicana, venezolanos incluso. O sea, ya se diversificó el tema a más allá de Centroamericano. Sí, bueno, yo creo que siempre, Centroamérica realmente es siempre zona de paso, ¿verdad? Zona de paso de todo, de armas, de drogas y de personas. Y en la medida en que hay más facilidades digamos, para pasar o para poder vincularse a la trata de personas o a estos coyotes, pues en esa misma medida también hay otras nacionalidades que lo están intentando. Entonces, pues simplemente hay vinculaciones a través del Caribe, por ejemplo, para que vengan desde digamos, desde las islas o vienen desde otros países.
y saben que hay una ruta segura, más o menos, ¿verdad? Porque no hasta ahora, pues creo que ha sido bueno. Hasta ahora no se había perseguido específicamente el tema del coyotaje y creo que el que haya ya una fiscalía especializada, pues nos da esperanzas para que esto empiece digamos, a investigarse en una forma más sistemática. Este es un mecanismo de trata de personas, o sea, es un crimen transnacional, al igual que cualquier otro tráfico, pero este involucra personas y eso tiene unas dimensiones diferentes. Ahora sí, definitivamente somos como significativos en el tema de ser una ruta de paso y que todas esta estructura de coyotaje, que además no es solo de Guatemala, sino va a México y hacia Estados Unidos, pues ha demostrado tener la capacidad de poder trasladar personas en un cierto nivel de impunidad o con bastante impunidad, que tiene que ver con otros mecanismos, ¿verdad? Tiene que ver con la vinculación con comunidades, tiene que ver con una red bastante extendida en materia sobre todo de la oferta que hay hacia el traslado a Estados Unidos. Y entonces vemos cómo pues también el mismo mecanismo de trata busca las rutas más fáciles para entrar y entonces se extiende hacia otras nacionalidades. Fiscal Campo, más allá de la operación Mérida, ya veremos más al respecto, pero cuéntenos usted, hace un par de meses asumió la responsabilidad sobre esta Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes y como lo decía Mario, pues bueno, el tema ha ido creciendo, es tema de geopolítica, de interés de los Estados Unidos. Cada vez que han venido funcionarios de Estados Unidos, insisten en que ese es un tema prioritario. Pero bueno, entonces usted va directa e indirectamente teniendo un papel muy importante en todo este contexto de la migración irregular. ¿Qué ha logrado determinar? ¿Qué ha avanzado? ¿Qué cosas ha identificado que están generando todo este tráfico irregular de migrantes hacia el norte? Gracias, Mariano. Definitivamente las causas estructurales de la migración irregular son muy complejas. Y como Ministerio Público difícilmente pudiésemos incidir realmente en la reducción de este fenómeno criminal, pero nosotros debemos cumplir nuestro mandato constitucional y ejecutar actos de persecución penal en contra de estos grupos delictivos organizados dedicados al tráfico de personas hacia otros estados y principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Durante estos primeros 2 meses de gestión al frente de la Fiscalía, quiero comentarte que hemos logrado fortalecerla y estamos tratando de dar un viraje al abordaje, no solo intrainstitucional, sino interinstitucional en relación al fenómeno criminal. Tenemos proyecciones muy importantes para lo que resta del año. Esperamos poder desarticular al menos 4 estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de personas, que como bien decía la licenciada Carmen Rosa, son estructuras del crimen organizado que operan a nivel transnacional. Estados Unidos nos está dando muchísimo apoyo a través de las diferentes agencias que operan en Guatemala, del gobierno de los Estados Unidos de América, y estamos teniendo muy buena comunicación con fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estamos seguros que podremos realizar operaciones conjuntas en los meses venideros. Así es que el abordaje que estamos dándole al fenómeno criminal es integral, es un abordaje serio, pretendemos la identificación de los bienes o del dinero ilícito producto de este tipo de actividades criminales y de alguna forma lograr golpear a estas estructuras del crimen organizado transnacional que prácticamente lucran con la necesidad de los migrantes, que en todo caso son nuestras víctimas. Mariano. Ahora bien, Carmen Rosa, digamos, en los últimos años también hemos visto estas nuevas modalidades de caravanas de migrantes, sobre todo que parten de Honduras. Y antes del 2020 habíamos estado viendo también muchas personas del África, gente de Nepal, que
que uno se pregunta, pero ¿cómo llegan a Guatemala? O sea, ¿cómo entender estas modalidades que se arman tan fácilmente como el tema de las caravanas o, digamos, personas que vienen del otro lado del mundo? Que recuerdo yo un grupo de gente de Nepal que fue interceptada en carretera al Atlántico, iban como 30 caminando y tuvieron que buscar un intérprete porque no hablaban una gota ni de inglés ni de español. O sea, ¿cómo entender esas modalidades de personas que intentan por este territorio llegar a Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que eso demuestra es la extensión que tiene el fenómeno de la trata, entiendo que es uno de los principales delitos después del narcotráfico, que representa más recursos para las bandas. Hablando, por ejemplo, con gente de las comunidades, una mujer que estábamos entrevistando me decía que el problema o sea, el drama de todo este problema de la trata es que el dinero se lo llevan los coyotes, ¿verdad? Se lo lleva el crimen organizado, el dinero producto de trabajo de los guatemaltecos y de otras nacionalidades se lo lleva el crimen organizado, o sea, pierde el país, pierde la gente, pierde todo el mundo. Entonces, imaginemos si están cobrando entre 60,000 y más quetzales por persona, como estaban diciendo ustedes, y pasan, yo entiendo que son más de 300 diarios, por lo menos solo guatemaltecos, que se trasladan todos los días hacia intentar llegar a Estados Unidos. Imagínense los millones que estamos hablando y eso implica entonces los recursos, la infraestructura que estas bandas tienen para poder hacer conexión con las bandas internacionales y poder canalizar a través de nuestros países, que al final Centroamérica sigue siendo el canal de paso, poder canalizar diferentes nacionalidades. Creo que esto no es nuevo. Bueno, tenemos algunas personas que son rusos con DPI de Santa Rosa, o sea, y entonces hay otras, o sea, este fenómeno, hubo una época que eran chinos que venían y que resulta que todos tenían también nacionalidad guatemalteca de algunos departamentos fronterizos. Entonces, esto no es nuevo, esto viene de hace años, pero realmente nunca se había enfocado y yo creo que esa es la parte positiva, es decir, nunca se había enfocado con la misma intensidad con que Estados Unidos, por ejemplo, estaba apoyando el tema del narcotráfico. Pero sí somos, o sea, lo que hay que reconocer, Centroamérica es una vía de paso y esto lo van a seguir explotando. Si no lo explotamos nosotros, lo va a explotar el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso son la cantidad de recursos y además yo después, tal vez ahí en alguna más adelante, esos recursos y justamente el tema de la búsqueda del dinero, porque ahí es donde empieza a caer las bandas criminales. Pero sí estamos frente a un fenómeno que tiene una estructura de hace muchos años y que han llegado a tener esa vinculación entre diferentes continentes. Precisamente esa aseveración de sigan o encuentren el dinero, aquella famosa expresión del juez Falcone, que se dedicó precisamente a perseguir las mafias, es una constante que se puede replicar en varios actos de crimen organizado, en este caso crimen organizado transnacional. Carmen Rosa de León, ustedes visitan mucho el interior, entrevistan mucho a la gente del interior, logran de primera mano levantar información. Ya viéndolo en un aspecto más general, ¿qué han identificado ustedes que ha pasado después del 2020? Sabemos que el 2020 hubo una relativa baja en cuanto a la búsqueda de llegar al norte. No solo Estados Unidos cerró sus fronteras, también México lo hizo de una manera muy drástica, pero en las últimas semanas, cuando empiezan las reaperturas, ¿qué han podido establecer ustedes? ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Cómo están esas situaciones en las comunidades mismas? Sí, bueno, tal vez incluso que no contesté el anterior a Mario, porque el tema sí es que, digamos, el fenómeno de las migraciones colectivas ha sido una respuesta frente al coyotaje, ¿verdad? Porque al final la gente no tiene que pagar si va en una migración colectiva. Nosotros lo que hemos identificado, y ahí es donde creo que es una de los temas a abordar, digamos, a investigar más,
es que hay una vinculación entre los coyotes, que además también son personas de las comunidades. Entonces ahí empieza un problema que quizás podríamos asimilarlo un poco al tema de las pandillas, ¿verdad? Es decir, las personas pertenecen a la comunidad, viven en la comunidad o están vinculados de alguna forma a la comunidad y ya se les ve como un canal normal para una actividad que la gente ve como una aspiración para irse a Estados Unidos. Eso además ligado, nosotros hemos visto a la acción de grupos de prestamistas. Entonces aquí lo que tenemos es un fenómeno que del coyote, el dinero que se le entrega al coyote pasa a la misma banda de prestamistas que son estos llamados los colombianos, donde el dinero no pasa por el sistema financiero y ese es uno de los problemas que creo que vamos a enfrentar. O sea, el fenómeno de la migración o de la ida a Estados Unidos, los recursos no necesariamente están entrando al sistema financiero. Puede ser que entren al final, ¿verdad? Los que están en Estados Unidos o los que están en México. Pero aquí lo que vemos es que pasa a este grupo de los colombianos y ellos lo diluyen en la comunidad en préstamos, pero a la vez, como hay una vinculación con el coyote, saben qué familia tiene migrantes, saben qué familia está recibiendo remesas, ellos se acercan sobre todo a las esposas para ofrecer créditos y entonces, digamos, también hostigan a las personas que no pagan, porque recordemos que muchos de los pagos que se van hacia la migración son pagos que están sobre el supuesto que van a llegar y que van a pagar después cuando ellos estén en Estados Unidos. Al no suceder esto o quedarse en medio del camino, empiezan a hostigar a las familias. Entonces es la gente que se queda con propiedades, es la gente que después hostiga a las mismas mujeres, sobre todo nosotros lo hemos visto desde la perspectiva del hostigamiento a las esposas que se quedan, empiezan a prestarles dinero si no llega el dinero de la remesa y entonces al final se vuelve un círculo de miedo. Incluso nosotros hemos estado trabajando con algunas investigaciones en la Universidad de Florida, donde algunos de los entrevistados a nivel de pandillas, por ejemplo, reconocían que eran sicarios trabajaban para los colombianos. Entonces, al final, el fenómeno de préstamo, dinero pagado para ir a Estados Unidos y extorsión están altamente vinculados y además con el problema de que están fuera del sistema financiero. Ahora bien, fiscal Estuardo Campo, ¿qué tanta coordinación hay desde la fiscalía que usted dirige con autoridades mexicanas? Se lo pregunto porque, digamos, es muy constante el tema de centroamericanos secuestrados en México y que piden rescate a las familias acá en Guatemala. Y cuando no lo pagan, pues bueno, vemos casos espeluznantes. El caso de los guatemaltecos que fueron quemados en Tamaulipas, México, recientemente. O sea, hay un gran problema en México en cuanto al paso de centroamericanos, en donde las bandas de narcotráfico y de trata, pues ya los usan como un botín, ¿no? Sí, así es, Mario. Es una situación muy preocupante. A nosotros nos alarma muchísimo las diferentes denuncias que recibimos al respecto de las violaciones a los derechos humanos que sufren nuestros connacionales y también personas de otras nacionalidades que obviamente emprenden este viaje tan arriesgado y tan peligroso hacia los Estados Unidos de América. Y sabemos que en México, en los puntos fronterizos, en las zonas fronterizas con Estados Unidos, existe muchísima presencia de estos grupos del crimen organizado. Definitivamente las coordinaciones con las autoridades mexicanas han sido muy buenas. Tenemos coordinación y comunicación bastante fluida con la Fiscalía General de la República, que a nivel federal es la que se dedica obviamente a realizar la investigación de estos grupos delictivos organizados. Hemos entablado también comunicaciones con las fiscalías de los estados y específicamente en el caso de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, en donde ocurrió este hecho tan lamentable al que usted hacía referencia. Tenemos también una coordinación muy buena con la Embajada de México en la República de Guatemala. Hemos sostenido diferentes reuniones, inclusive el viernes de la semana anterior
sostuvimos en la sede de la Embajada de México una reunión con el señor Santiago Nieto, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos mexicanos, obviamente para procurar ese intercambio de información que es tan necesario para poder dar un abordaje estratégico al fenómeno criminal y, como lo mencionaba anteriormente, poder eventualmente realizar también imputaciones por esos traslados de dinero que se realizan utilizando los sistemas financieros no solo de Guatemala, sino de los Estados Unidos mexicanos. Han existido alertas en las unidades de inteligencia financiera de ambos países y estamos procurando realizar este intercambio de información para que ambas fiscalías, tanto la de México como la fiscalía que tengo a bien dirigir, podamos emprender acciones contra estos grupos que ya hemos identificado. Pero tenemos una excelente relación con los agregados de México en Guatemala y hemos logrado realizar coordinaciones para el rescate de migrantes que se encuentran en esa situación que usted mencionaba, Mario, es decir, que han sido secuestrados, que se han realizado exigencias dinerarias para realizar depósitos a sus familiares y afortunadamente se ha logrado una coordinación que nos ha permitido rescatar a los connacionales, ponerlos a salvo y obviamente que las autoridades mexicanas puedan emprender las acciones de persecución penal respectivas. Fiscal Campo, precisamente usted se adelantó a la consulta que tenía planteado realizarle y es sobre ese grupo de trabajo, ahora que le llaman los grupos de trabajo, Task Force, que le han estado llamando a otras cosas, porque fue una comunicación que pasó bastante desapercibida, pero usted ya adelantó algunos criterios. En lo concreto, el trabajo conjunto México-Guatemala en ese grupo de tarea, en el tema del dinero, ¿qué es lo que va a tratar de determinar cuáles son los objetivos que se han planteado? Sí, Mariano, lo más importante es poder determinar esas millonarias transacciones que se realizan utilizando nuestros sistemas financieros que son objeto de supervisión. Se ha detectado, como ya se mencionó anteriormente en la entrevista, que existe la modalidad de la recepción del pago a través de las remesas, el pago que realizan los migrantes, en este caso nuestras víctimas, a los llamados coyotes, al llegar a los Estados Unidos de América y al lograr acceder a algún trabajo en dicha nación. En ese momento se inicia a pagar o a complementar el pago por el viaje, en este caso a los integrantes de estos grupos delictivos organizados. Esto se hace a través de remesas, a través de otras modalidades, de otro tipo de transacciones financieras, y este intercambio de información que se pueda dar entre la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, pues nos puede dar muy buenos resultados, obviamente, ya al formalizarse la información y al poder emprender acciones legales, acciones penales en contra de quienes conforman estos grupos delictivos. Pero en relación a la fuerza de tarea que fue anunciada por la señora vicepresidenta de los Estados Unidos de América en su reciente visita por Guatemala y México, es importante recalcar o remarcar que ya existen algunas coordinaciones entre las autoridades, en este caso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades mexicanas y las autoridades guatemaltecas. Y reitero, tenemos muchísimas expectativas de poder lograr la desarticulación conjunta de estos grupos delictivos integrados por personas de los diferentes países, pero ya poseemos investigaciones bastante avanzadas y consideramos que pronto podremos estar dando resultados importantes. Para finalizar, Carmen Rosa, al final uno lo que ve es que las personas siguen intentando irse del país y pues bueno, continúan confiando en estas estructuras criminales que al final pues ya hemos visto suficientes historias, los dejan abandonados en el desierto, dejan a los niños perdidos con la falsa esperanza de que si entran con niños supuestamente los van a dejar, o sea, una serie de mentiras y de cosas que al final lucran con la esperanza y la necesidad de la gente.
al final, digamos, cómo empezar a erradicar esto, pero sobre todo cómo empezar a frenarlo, porque ya pareciera que todas las fórmulas que han venido y propuestas de Washington, pues no han funcionado, la gente se sigue yendo. Sí, Mario. Lo que pasa, nosotros nos hemos dado cuenta, de acuerdo a las investigaciones que estamos realizando, que mucha de la migración no tiene que ver tanto, o sea, tiene que ver con temas económicos, pero también tiene que ver mucho, sobre todo las poblaciones jóvenes que se están yendo con motivaciones aspiracionales. Es decir, estamos en una sociedad donde no hay posibilidad de movilidad, digamos, a nivel sobre todo de estatus económico, es decir, las jóvenes y las mujeres que están en las comunidades no tienen posibilidad de seguir creciendo hacia afuera de la comunidad, y se ha instalado también en la idea, y esto es parte del trabajo que han hecho justamente estas bandas de coyotaje, de instalar la idea del sueño americano, y a lo mejor se van 10 o 15, pero uno logra llegar y entonces inmediatamente distribuyen las fotografías del que llegó, que está ya en un buen lugar, con un vehículo, o que está en una ciudad que nada que ver con la comunidad. Nosotros hemos identificado, sin embargo, que mucha de la gente que ve como una posibilidad la migración, más bien está esperando cosas que no son tampoco tan extraordinarias a nivel digamos, de su vida. Por ejemplo, las mujeres están pidiendo algo como becas para estudiar, o sea, encontramos que hay un fenómeno de mujeres jóvenes que se van a Estados Unidos porque su único futuro de quedarse en la comunidad es que las casen, y que se tengan que casar con alguien que la familia dispone. Y entonces las jóvenes deciden mejor irse porque no hay algo intermedio que les permita a ellas salir protegidas de la comunidad, estudiar y profesionalizarse. Los jóvenes están igual, o sea, a lo mejor tienen tierra de los padres, pero no quieren volver al asadón y al machete, porque al final hay toda una visión, digamos, a través de los medios y de ahora que todo el mundo ve películas a través del teléfono, etcétera, pues hay una vida que no se ve, que está llegando a la comunidad y que todos los jóvenes tienen aspiración. Entonces, sin embargo, sí se pueden hacer cosas que no son relativamente complicadas, pero la cuestión es cómo darles una salida al estatus en que estos jóvenes están pensando que podrían, digamos, crecer. Entonces, sí, el problema es que no tenemos alternativas, no estamos dando, yo creo que ahí la vicepresidenta Harris lo explicó muy bien al decir que no hay esperanza. Entonces, también aquí hay que señalar, por ejemplo, que hay un alto número de suicidios entre jóvenes en comunidades, sobre todo indígenas. Es un número alto que no está, digamos, son como señales que no se están viendo, pero que están vinculadas a esa frustración de no poder tener una alternativa diferente a vivir en esa comunidad o salir de esa comunidad o crecer. Creo que ahí es donde estamos nosotros ahora, están haciendo esta investigación para identificar motivaciones, pero sí, cómo lo que más bien es un discurso, instalar un discurso, una narrativa diferente, sobre todo para que no se vea que la única posibilidad de cambiar de vida que tienes es irte a Estados Unidos. Tenemos que crear una esperanza interna en el país para que los jóvenes no quieran salir. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en este segmento de las 8:45. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Día del Padre a todos. Sí. Gracias, igualmente. Bueno, Mariana, un tema complejo, sobre todo porque pues estas personas siguen lucrando con la esperanza de la gente, y hay que entender y que la gente lo tenga muy en mente, que al final o los van a dejar abandonados en el desierto, van a perder su casa, les van a ir a quitar el dinero que les prestaron. O sea, son estructuras criminales, no son personas que les van a llevar a una mejor vida. Totalmente de acuerdo, Mario. Así que habrá que seguir analizando. Ahí Carmen Rosa dio algunos datos que yo por lo menos no los tenía muy claros, pero creo que esas investigaciones de campo son bien importantes para establecer realmente qué están pasando en las comunidades. Por supuesto. Bueno, 10:05 vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver para hablar acerca de este laboratorio que opera en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero que no tenía permiso. Ya.